Dicen que los ojos son el espejo del alma. Yo quiero decirles hoy que nuestros ríos son el reflejo de lo que somos, de todos nosotros. Yo crecí en un barrio popular en el sur de Bogotá. Tenía como tres límites. Por un lado, una avenida. Por otro lado, un patio, un lote abandonado. Y por otro costado, un vecino indeseado, que nadie quería, el tóxico, el que todo el mundo le da la espalda. El río, el protagonista de esta charla. En este río se daban muchas situaciones. Era un río que nos traía los malos olores. Era el río al que se le atribuía las enfermedades en el barrio, el nicho de los roedores, bajaba basura, pero al mismo tiempo, en este lugar se daban nuestras aventuras de niños y de jóvenes. Cuando jugábamos fútbol, el balón caía al río, nos íbamos los dos equipos a rescatar el balón. Botábamos piedras para llevarlo hasta la orilla. Eso sí, lo que hacíamos nosotros era evitar a toda costa que salpicara agua a nuestro cuerpo porque producía las enfermedades. Transitaba así mi juventud y tuve una oportunidad de oro, gracias a mi padre. Pude conocer lo que muchos llaman el río más hermoso del mundo, Caño Cristales, en el oriente colombiano. Este es un río de colores. Este es un río que no parece amarillo ni parece verde, es amarillo, es verde. La intensidad de los colores se nota allí. Hay una planta que se adhiere a la roca y cuando el agua baja, cuando pasa el agua, brota y forma una especie de tapete que al tacto es demasiado suave, pero además tiene unas pocetas, como en unas mini cavernas subterráneas, acuáticas que se forman en este lugar. Realmente es mágico. Es tan mágico que yo recuerdo que me sentaba en algún sitio silencioso a esperar a ver si salía una criatura mágica, un unicornio, un gnomo, alguna hada, porque si existían, ese era el lugar donde tenían que vivir, que habitar. Luego de que conozco Caño Cristales y vuelvo a mi barrio, pues ese vecino indeseado, ese vecino tóxico lo empecé a ver de otra forma. Yo a mi río no lo volví a ver igual. Y me hice una pregunta en ese entonces, seguramente profunda para la ciencia, la gran incógnita de la humanidad. ¿Y este río dónde nace? ¿De dónde viene este río? Fue la pregunta que me hice. Fuimos con varios amigos, con mi novia en ese entonces, que ahora es mi esposa, y nos fuimos hasta donde nacía el río. Y nos encontramos con el páramo más grande del mundo, el páramo de Sumapaz. Únicamente 5 países en el mundo tienen este ecosistema. Es un lugar, imagínenselo, con mucha neblina, constantemente con lluvia, que el rocío de las gotas caen al suelo, las reciben las plantas y tienen la capacidad de almacenar 40 veces su peso en agua. ¿Con qué intención? Regular en los tiempos secos para que otras fuentes hídricas puedan vivir. Ahí nacía nuestro río. El río Tunjuelo estaba en ese lugar y además de una gran laguna, la laguna que le permitía su vida. Nos fuimos durante 4 días y sus 3 noches, caminando, siguiendo el curso. No podíamos creer en los primeros días que nos estábamos bañando en el río. O sea, evitaba que abajo en mi barrio el río me tocara, pero ahí quería meterme al río, a los pozos que había. Levantábamos las piedras, se veían cangrejos. Un campesino estaba pescando. Eso cuando uno es citadino y cuando uno solamente ha tenido esa relación con el río es impactante. El tercer día empecé a comprender los problemas que tenía el río. En un punto que llamábamos el Triángulo de las Bermudas, habían 3 lugares, 3 afectaciones fuertes al río. Un relleno sanitario que recibía todas las basuras de la ciudad, producía un agua en descomposición y llegaba al río. Unas curtiembres que transformaban el cuero y el proceso industrial, sus aguas las vertían al río. Y unas canteras formando el triángulo, es decir, unas cárcavas, una actividad minera, que hacían unos huecos de 30, 40 metros y entonces el río casi que no lo elevaban. Esos 3 puntos el río nos lo hacían desaparecer y cambiar. En nuestra travesía, seguíamos bajando y kilómetros más adelante fuimos a buscar el río a ver qué pasaba con él. El río ya baja entristecido, lechoso, negro, triste. Y obviamente así mismo nosotros nos sentíamos de haber visto que ese río en el que nos habíamos bañado había transformado. El río que bañaba, que paseaba, que circulaba alrededor de nuestro barrio, también lo hacía con muchos barrios en su ronda. Eran muchos más barrios como el nuestro que le daban la espalda y que no querían ese vecino cercano. Una sorpresa final cuando llegamos a su desembocadura, y es que nos encontramos con poblaciones indígenas. Nos habían dicho que los indígenas en la ciudad no estaban, pues allí, con los abuelos, en lo que ellos llaman los círculos de la palabra, nos enseñaron una cultura que es la que aplicamos ahora, con la que trabajamos con nuestros jóvenes, que es la cultura del no daño. Una cultura con 3 premisas que invitan a un comportamiento natural.
La primera premisa de esa cultura del no daño es no te hagas daño. Con tus manos, con tu pensamiento, con tu boca no te hagas daño. Pero tampoco le hagas daño a otro. No afectes la vida de otra persona. Pero el tercer pilar, el que más nos interesaba y nos llamaba la atención, es el que tenía que ver con el que no permitas que se haga daño. Nuestro río, siempre le habíamos dado la espalda, nuestro río no nos interesaba quién era ese vecino, y a nuestro río lo habíamos afectado precisamente por la acción y el comportamiento que teníamos. Cuando estuvimos en Sumapaz, llegó a nosotros otra historia de otro río, que quise ir a indagar y averiguar. Esta vez se trataba del cañón del río Duda, el corredor estratégico de la guerrilla. Ese lugar donde durante 60 años no había podido pasar los civiles, solamente los actores armados y los campesinos que allí vivían. Tuve una oportunidad nuevamente de oro de estar en La Habana, en los diálogos de paz en Cuba, y allí con uno de sus comandantes le decía que quería ir a atravesar el cañón del río Duda, ese corredor que había sido el control militar por parte de ellos. Me dio los detalles, regreso al país, hago unas coordinaciones para permitir con comunidad y con autoridades empezar la travesía, que esta vez se trataba de 7 días. Y por primera vez en 60 años, una expedición de personas que iban a mirar qué estaba pasando con esa parte de Colombia. Un primer día de casi 11, 12 horas de caminata, nos recibió una escuela con 5 niños y un maestro, esa labor de la educación de entrega en este lugar. El segundo día, en el centro poblado, varias familias nos narraban las historias de la guerra, de los conflictos, pero además de los niños que habían nacido, se habían criado y que luego fueron los grandes dirigentes y los que coordinaban las guerrillas en este lugar. El tercer, cuarto y quinto día no encontramos población. Únicamente eran casas abandonadas que antes fueron los grandes centros operativos de la guerrilla. Y el sexto día, de nuevo, casi que igual que el río Tunjuelo, nos recibían a nosotros las comunidades indígenas. Recordaba con esas comunidades indígenas las palabras que nos daban en su círculo, y allí reiteraba algo que enseñaban, y es que las generaciones del futuro, cuando nos preguntan, rápidamente respondemos son los niños. Pues los abuelos decían no, las generaciones del futuro son las que van adelante, y adelante van nuestros abuelos. Las del pasado vienen atrás y atrás vienen nuestros niños. Con esas enseñanzas, cada vez que visitaba un río, impregnado de lo que me permitía y lo que ganaba en mí, hice una travesía y navegué el río Amazonas. Esta vez durante varios días, inmerso en el Amazonas, entendí la pequeñez que somos como seres humanos, pero la entendí frente a la majestuosidad, frente a la inmensidad del río. Allí fue cuando vi que somos parte de. Hay una trama de la vida en que nosotros somos uno más. No somos el centro de lo que está pasando en el planeta. Somos uno más. También pude ir al río Atrato en el Pacífico. Y en el Pacífico su cultura, las cantoras, los bailes de nuestros niños indígenas, de nuestros niños afro, esa cultura anfibia, impregnan en mí los sentidos de pertenencia y de arraigo. Con los ríos empecé a entender cuál era mi propósito. Volvía a mi río Tunjuelo y sobre ese río en el sur de la ciudad generaba mis acciones. Todas estas experiencias generan 2 aprendizajes puntuales que han marcado mi vida. El primero, los ríos fluyen. Hasta ahí no hay nada de misterio. El asunto es entender cuando el río fluye. Cuando el río va recibiendo las otras quebradas, los afluentes, se va convirtiendo en lo que recibe. El río es la esencia de lo que recibe. El río recibe aguas sucias, contaminadas, pero también recibe aguas limpias. A nosotros nos han insistido que las personas tóxicas, que ese vecino indeseado, como el río Tunjuelo en nuestro barrio, hay que evitarlos. Pues no vi el primer río que cuando llegara el agua sucia desviara y no quisiera recibirlo. Lo recibía. Lo que encontré en los ríos es que había una fuente permanente que hacía que el río pudiera autodepurarse. El río recibe la carga contaminante, pero kilómetros más adelante se puede recuperar. Yo creo que tenemos capacidad nosotros de encontrar nuestra fuente para poder autodepurar y recuperar. Así como insistimos y buscamos cómo conectar nuestros dispositivos y tenerlos full de batería, muy bien cargados, necesariamente hay que buscar nuestra fuente para entender de dónde es que tenemos las fuerzas para todos los días fluir, como también lo hace el río. Y una segunda
de las enseñanzas, de todas esas experiencias con los ríos, es que en torno a un río encontré mi propósito. Respondí esa pregunta que constantemente nos hacemos y el para qué. La pude responder. Respondí para qué quería estar acá. Cuando conocí Caño Cristales iba convencido que iba a ser astronauta y a conocer el espacio sideral. Respondí que quería conocer el planeta donde vivía. Ese para qué y verme reflejado en el río, entender que lo que veo en el río es lo que somos todos nosotros, entender que si el río está contaminado seguramente las personas que están allí tienen afectaciones y complicaciones, entender que si el río tiene muchas obras grises y civiles, pero puede estar limpio, es un río que posiblemente no tiene una calidez en las relaciones humanas en su gente. Entender que si está limpio y allí se comparte, muy posiblemente hay calidad de vida en la gente que circunda. Si hiciera la pregunta de cuál es tu marca de celular, de cuál es tu barrio, de cuál es ese lugar donde compras tus vestidos, el restaurante favorito, seguramente las respuestas son inmediatas. Las tenemos nosotros con toda claridad. Pero si yo pudiera preguntar hoy, ¿cuál es el lugar con el que tú tienes ese sentido de pertenencia, el arraigo, las acciones de lucha, de resistencia, con el que te sientes parte de? Posiblemente dudemos un poco más. Quiero invitarlos a que nuestras manos se junten por un momento, unirlas por el borde interno que tenemos. Imaginen que ahí, donde se unen nuestras manos, está el río principal. Nuestros dedos, la palma, es la cuenca que contiene el río. Aquí está la gente, las ciudades, el campo, las montañas, los valles, se contienen aquí, en nuestras palmas y en este río. Lo que debemos y quisiéramos nosotros reiterar, en lo que quiero insistir, viéndonos nosotros reflejados en esta cuenca y en este río, es si podemos responder rápidamente, como respondemos cuáles son nuestros almacenes, nuestros celulares, nuestros barrios, la posibilidad de entender el lugar donde tengo pertenencia y responder a la pregunta de ¿cuál es tu río? Muchas gracias.